Estamos aquí con el economista Guillermo Nielsen para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Por favor. Y bueno, como hablábamos en el primer bloque, ayer el Banco Central decidió mantener la tasa de referencia, lo que tuvo un efecto sobre la cotización del dólar, interrumpiendo, ¿no?, la escalada que había tenido en los últimos días y que lo había llevado a los 20 pesos con 50, un nuevo récord histórico. ¿Estás de acuerdo, Guillermo, con la decisión de la autoridad monetaria de mantener la tasa de interés por segunda vez consecutiva? Yo creo que la autoridad monetaria está totalmente desdibujada desde la conferencia de prensa, llamémosle, del 28 de diciembre. Pero el día que se anunció el cambio de metas de inflación. Claro, el día ¿no? en que Jefatura de Gabinete interviene de facto al Banco Central. Entonces, eso me parece que llevó a una pérdida muy grande de credibilidad del Banco Central. Ayer hicieron lo menos que podían hacer, que es defender un mantenimiento de la tasa. Hay que ver, Guillermo, disculpá, ¿no?, pero digamos lo siguiente. Por lo que viene sucediendo con la inflación en los últimos meses, ya no solo, digamos, lucía ambiciosa el objetivo de inflación del 11%, ahora luce ambicioso el objetivo de inflación del 15% para este 2018. Bueno, yo no diría que es ambicioso, diría que fue un objetivo desubicado. Yo soy muy crítico y soy contrario a aplicar metas de inflación en circunstancias como la Argentina, donde todavía hay que ajustar cantidad de tarifas, donde los precios relativos no están asentados, donde hay un atraso cambiario muy, muy grande. Creo que en estas circunstancias lo correcto hubiese sido utilizar un objetivo de agregados monetarios, ir a una cosa bien ortodoxa, bien a las bases, porque en definitiva lo que hizo metas de inflación es un desvío de lo que son las bases de la política monetaria, donde Friedman lo que decía es que tenés que tener un control de los agregados monetarios de manera tal de que la suma de la tasa de crecimiento de la economía más la tasa de inflación iba a ser igual a los agregados monetarios. Eso me parece que hubiese sido mucho mejor. Esto que ha hecho el gobierno de fijar con mucha anticipación metas de inflación es algo que en definitiva les juega en contra. Creo que fue un error. ¿Pero por qué crees, digamos, que la otra modalidad, el otro mecanismo hubiera sido superior al que se decidió, al que se eligió? Primero porque no deja al Banco Central hablando tonterías. Expuesto justamente a equivocaciones a los groseras. Aumentos de tarifas, por ejemplo. O sea, esto para el gran público no es un tema, pero tenemos que ser muy cuidadosos con la credibilidad del Banco Central. El Banco Central hay que cuidarlo. El Banco Central fue, con sus operaciones de mercado en el año 2002, dio lugar a la primer semilla de recuperación de la economía. Y eso se hizo con una tesorería defolteada, ostensiblemente defolteada. Y el Banco Central nunca defolteó. Entonces, tenemos que cuidar al Banco Central. Creo que, lamentablemente, la actual conducción económica no lo ha cuidado como debería, ¿no? Guillermo, hiciste algunas declaraciones recientes hablando de un peligro de crisis de deuda si se continúa por este camino. Salieron algunos números también contando lo que creció la deuda pública en estos últimos 2 años. ¿Qué habría que corregir justamente para no caer en una crisis de deuda? Mira, lo primero que hay que entender es que la crisis de deuda en los países como Argentina, que han sufrido, y en el caso argentino muy recientemente, una crisis de deuda, se van gestando en el tiempo. No es algo que se gesta en 6 meses ni en 1 año. Lo primero que hay que hacer es parar la tasa de endeudamiento. No puede ser que Argentina esté 2 años seguidos entre los países que más deuda han emitido en el mundo. Eso es un error
que no podemos volver a repetirlo. Ya lo hicimos una vez y nos costó muy caro. Entonces, si seguimos cometiendo los mismos errores, necesariamente esto no va a cambiar. Pero Guillermo, el gobierno tiene esa intención justamente, ha planteado, ¿no?, un objetivo este año de reducción del déficit fiscal importante. El gobierno está usando... Aparentemente lo va a cumplir, ¿no?, este objetivo. A ver, acá hay que distinguir dos cosas. El presidente Mauricio Macri verbalizó en varias oportunidades la importancia de dejar de emitir deuda. Pero la realidad es que seguimos emitiendo deuda y seguimos estando en el tope del ranking de países emisores de deuda. Ahora, cumplir metas fiscales que son muy laxas no ayuda. Por eso vos crees, digamos, que la meta fiscal debería ser todavía más ambiciosa. Sí. Recordemos para poner a todos los que nos escuchan en tema, pero teníamos las metas que había fijado Alfonso Prat-Gay y fueron relajadas por Duhovne. Cuando se hace cargo Duhovne, relaja las metas fiscales. Y vean, es muy sencillo. El año pasado se cumplió la meta fiscal. ¿Cuánto fue la inflación? 24%. Sí, 24,8%. Si la meta fiscal hubiese estado bien fijada, no hay forma de que la inflación alcanzase el 24%. O sea, te conoceré por tus frutos. Nosotros tenemos dos instrumentos, política monetaria y política fiscal. Si no lo sabemos usar y ponemos metas que son poco exigentes o nada exigentes, bueno... ¿Es políticamente viable, Guillermo, poner metas fiscales más ambiciosas? Yo creo que sí. Creo que aquí se ha agitado mucho el cuco de lo que es políticamente viable, no es políticamente viable, y en realidad lo que tenemos es un gobierno que en lugar de tener un enfoque austero de las finanzas públicas, siguió con un crecimiento del gasto muy alto. Esas cosas se pagan. Sin embargo, nuestro jefe de gabinete, vos hablabas de la intervención de jefatura de gabinete del Banco Central, nuestro jefe de gabinete dijo en las últimas horas que el ministro Caputo es una de las 15 personas que más sabe de finanzas del mundo y que hizo una gran patriada en venir a la Argentina. ¿Cómo lo ves? Vean, yo le tengo un gran aprecio a Toto Caputo, realmente le tengo un aprecio genuino y lo valoro. Ahora, decir que es una de las 15 figuras, dijo. Sí, 15 personas que más sabe del mundo. Bueno, me parece que el jefe de gabinete lamentablemente tiene una profunda ignorancia en temas económicos y todavía más en conocimiento de las personalidades que juegan en el mundo económico. Cambiando de tema, Guillermo, hoy se conoció que la economía creció 2,8% en 2017. ¿Seguiremos con estos valores este año? No. ¿Más, menos? Yo creo que este año le va a costar mucho a la economía mantener un crecimiento del 2%, y les puedo explicar a grandes rasgos por qué. Por un lado, todavía no tenemos muy en claro... Tenemos que ir redondeando, nos queda un minuto. Sí, siempre nos pasa, pero bueno, sequía y financiamiento doméstico del sector público argentino. La tesorería está causando un crowding out, o sea, está pasando el rastrillo, se está quedando con todos los fondos y se los está sacando a las pymes. Ustedes saben lo que está pasando. Hoy hay una publicación en el Boletín Oficial autorizando 60.000 millones de pesos. Bueno, eso va a resentir el crecimiento. La sequía, que es algo que está fuera de lo que los humanos podemos controlar, es muy grave. Todavía no sabemos a ciencia cierta cuánto es, pero no sería difícil que haya una caída con respecto a los volúmenes cosechados el año pasado, en soja sobre todo, pero también en maíz. Muchas gracias, Guillermo. No, por favor, ustedes. Nos vamos a hacer con este análisis detallado de Guillermo sobre las decisiones que viene tomando el Banco Central, los problemas fiscales y las dudas sobre lo que puede suceder con el crecimiento en este 2018. Nos reencontramos el próximo viernes aquí en Metro.